Muy buenas noches, jóvenes. En esta noche saludarles con la paz del Señor. Pues aquí cumpliendo el reto, como ven. Pues más que un reto, esto que quiero compartirlos es un mensaje acerca de la vida de Pablo. Eh, ¿Qué opinan sobre la predicación de Pablo? En Gálatas 1:8 nos habla, y también la historia de Pablo hace una redención en Jesucristo y también que da testimonio, que nadie queda fuera de la gracia salvadora del Señor. Los primeros años de, de Pablo muestran violencia brutal, persecución a los cristianos. La iglesia primitiva sufría eso. Pablo nació en Tarso, era del linaje de Benjamín, de padres fariseos, como lo muestra la Biblia. A los 13 años, Saulo fue enviado a Palestina a aprender con un rabino llamado Gamaliel, con quien dominó la historia judía, los salmos y las obras de los profetas. Saulo estuvo presente en el juicio de Esteban. Saulo estuvo cuando le apedrearon y murió Esteban. Después de la muerte de Esteban, ahí comenzó la gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, decidido. Él creía que estaba haciendo, que estaba actuando en el nombre de, en el nombre de Dios. O sea, tú puedes imaginar que una persona diga que está haciendo la voluntad del Señor, matando a personas inocentes. Es lo que exactamente Pablo hacía. Mejor dicho, Saulo, como antes era dicho. Después iba casa en casa y los arrastraba a tanto hombres como mujeres y los metía a la cárcel. El pasaje crucial donde Saulo es cambiado, nos dice en Hechos 9, del 1 al 22, el relato, el encuentro de Saulo con Cristo. Saulo estaba decidido en perseguir a los cristianos y Saulo se decide trasladar a Damasco de Jerusalén. Y mientras iba en el camino, Saulo fue envuelto con una luz brillante que descendió del cielo e hizo caer al suelo, boca abajo. Oyó esas palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿quién eres, Señor? Y le respondió Jesús en forma clara y directa: yo soy Jesús, a quien tú persigues. A partir de ese momento, la vida de Saulo cambió, porque hubo un impacto, un cambio, que cuando tú aceptas a Jesús o conoces a Cristo, tu vida cambia. Es de la misma manera que Pablo nos enseña a través de la Biblia cómo una persona con antecedentes, perseguidor de cristianos, una persona que estaba preparada en la palabra del Señor, de 13 años fue enviado y creció en sabiduría, pero el conocimiento también lo cegó. Por eso tenía esa mentalidad de que era celoso y pensaba que estaba haciendo la voluntad del Señor, persiguiendo cristianos. Y en ese momento la luz del Señor cegó mientras estaba en el suelo. Y después siguió hasta Damasco, hasta encontrarse con un hombre llamado Ananías, quien al principio dudaba, porque sabía que era Saulo. Tenía un antecedente de que era un perseguidor de cristianos. El Señor le dijo a Ananías que Saulo era un instrumento escogido para llevar su nombre ante los gentiles. Ananías siguió las instrucciones del Señor
y se encontró con Saulo e impuso manos y le habló sobre la visión de Jesucristo a través, a través de la oración. Saulo recibió el Espíritu Santo, recuperó la vista y fue bautizado. Y ya no era más Saulo, sino Pablo. Ya era un nombre nuevo. Saulo significa el grande, pero si nosotros le cambiamos dos letras, la S y la U, pues es Pablo. Pablo significa pequeño. ¿Qué quiere decir con esto? De Saulo a Pablo. El mensaje que nos dice es, por, para ser grande ante Dios, tenemos que ser pequeños. Y Saulo, o diré, y Pablo, inmediatamente empezó a proclamar el nombre de Jesús, que era el Hijo de Dios. Las personas se asombraban y decían, ¿qué? ¿Saulo? ¿El que odia a los cristianos? Porque tenía un antecedente, todos le conocían, todos pensaban que cuando iba a predicar Pablo a las sinagogas, que Pablo quería apresarlos. ¿Qué podemos aprender hasta aquí de Pablo? Que Dios puede salvar a cualquiera, que Dios te puede salvar a ti, no importa la situación. Pablo tenía un antecedente muy aterrador, perseguidor, odiaba a los cristianos, creía que estaba haciendo la voluntad del Señor. Así a mí igual me escogió de la misma manera. Yo en un momento de mi juventud nunca pensé convertir o creer en el Señor. Sí, lo escuchaba. ¿Quién era? Lo escuchaba porque no soy ciego ni soy sordo para no oír, para ver lo que hacen los cristianos, o lo hacían en ese momento. Pero, al igual que Pablo, en el camino a Damasco, en mi vida, en un punto, el Señor tocó y el Espíritu Santo descendió y ahora estoy aquí, compartiendo este mensaje y decirte que Dios puede salvar a cualquiera. Dios puede, puede, puede cambiarte completamente. Y tal como yo de corazón duro era antes, como Pablo, también Dios puede quebrantar tu corazón, y te puede dar nueva vida. Y Saulo, diré, Pablo era un instrumento nuevo de Saulo a Pablo. Era un instrumento que Dios usó en el Nuevo Testamento. Y tenemos muchas cartas de él. La Biblia muestra a Pablo cómo, cómo creció, cómo comenzó la iglesia primitiva. Pablo conoció el resultado de una vida. Había entregado plenamente y había confiado. Hasta decir al punto, decir que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso nos dice en Filipenses 1:21. Yo te pregunto a ti, que tú estás viendo este video, tú puedes decir de la misma manera, con la afirmación de Pablo, decir que para mí el vivir es Cristo. Tú, joven, ¿puedes decir eso? Te pregunto a ti, ¿y puedes decir que morir es ganancia? Este mensaje que Pablo nos enseña hasta ahora y que mi vida cambió, que gracias al Señor estoy aquí con ustedes compartiendo, de la misma manera yo te digo, a ti, joven, Dios puede cambiarte. El Espíritu Santo es quien transforma y quien convence de todo pecado. Si tú sigues mal, arrepiéntate, este es el tiempo. Pablo creía que estaba haciendo lo correcto. Muchos de los jóvenes en este momento creen que están haciendo lo correcto. Pero el Señor estará obrando en ti. Y así como a Pablo descendió una luz y lo cegó, y así también cuando Pablo se arrepintió y también fue abierto sus ojos,
así también a mí me abrió los ojos, porque yo estaba cegado en el mundo. No conocía la verdad, no sabía quién era Jesús de verdaderamente. Solo lo conocía por nombre, solo lo conocía por oído, solo lo conocía porque muchos lo predicaban y no lo oía. Pablo perseguía a cristianos. Tal vez nosotros en algún momento en nuestra vida pasada, los que no somos de cuna cristiana, yo no soy de cuna cristiana, tal vez has estado en la situación de Pablo, pero de la misma manera que a Pablo convirtió, así también a mí me convirtió. Y yo quiero decirte que Dios te puede cambiar. Este tiempo es el tiempo que tienes que aprovechar. Hoy decides para los resultados del mañana. Lo que haces tú ahora en este momento son los resultados de mañana. Por eso te digo, toma la buena decisión. Toma la buena decisión de creer en Jesús, que Él es tu único Señor y Salvador. Si aún siendo cristiano no has entendido que Cristo pagó por tus pecados, es momento de que tú dobles rodilla y vuelvas y te arrepientas y reconozcas al Señor como tu único Salvador. Gracias por escuchar este tiempo. Les agradezco a todos y también a la región en el Alto. Quiero agradecer por tu oportunidad y pues quiero decirte que sigas en la obra del Señor. No te desanimes, joven. No te canses. Esto va a pasar y vendrán mejores tiempos, también peores tiempos. Pero confía en el Señor. El tiempo de Dios está cerca, sí. Poquito, no sabemos cuándo, pero se está acortando. Y tú aprovecha este tiempo. No dejes pasar para mañana lo que puedes decidir hoy. Y gracias, jóvenes, que Dios os bendiga a cada uno de ustedes. Y pues, como fui nominado, yo también quiero nominar a un amigo, ex líder regional también, a Ahmed Ticona. eh, Te nomino a ti, querido amigo, con mucho cariño, que tú también nos puedas compartir en otro momento. Muchas bendiciones a toda la directiva de Región del Alto. Dios los bendiga. Bendiciones.